mesa tenemos a Luis Manresa, que es vocero de la MUC, secretario general de Acción Democrática en España, al profesor Mas Romer, de la Universidad Camilo José Cela, que es consultor en comunicaciones corporativas, a Fernando Maura, que es abogado, político, escritor y ex eurodiputado, y hemos sumado a la mesa a una visita muy agradable, que es Cayetana Álvarez de Toledo, directora del área internacional de FAES. A todos ustedes les digo que el hashtag de hoy en la tarde es Venezuela elige, y esta mesa de análisis la vamos a transmitir por streaming a través del correo del orinoco.com para todos aquellos de ustedes. Nosotros somos como una parte muy pequeñita de los venezolanos que hoy están viviendo una jornada muy importante en el país. Son 19 millones, tengo la cifra exacta que dio esta mañana el Consejo Nacional Electoral, que son 19.496.365 venezolanos que están llamados a votar. Las mesas han abierto a las 6:01 de la mañana y cerrarán a las 6 de la tarde. Y tenemos muchísimos datos, pero bueno, lo importante es las personas que tenemos aquí. Y Cayetana, queríamos arrancar esta mesa de análisis un poco para que nos digas qué crees, porque no tenemos la bolita mágica, pero un poco cómo crees tú que se va a desarrollar la jornada de hoy. Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme a participar en esta mesa. Para mí es un verdadero honor, lo quiero decir de verdad. Yo quiero rendir, en primer lugar, homenaje a la oposición democrática venezolana por su heroica labor de resistencia, de lucha por la democracia y por la libertad en Venezuela. Vuestra batalla por la libertad y por la democracia es la nuestra, es la de todos los demócratas, todas las personas que nos sentimos concernidos por valores fundamentales como, digo, la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos. Vuestra batalla es la nuestra y tenéis nuestro apoyo, nuestro compromiso siempre. En segundo lugar, quiero decir que esta jornada electoral es mucho más que unas elecciones cualquiera. En general, en las elecciones la democracia no se vota. Unas elecciones son elecciones democráticas. En este caso, sí se vota la democracia. Lo que se está votando precisamente es entre democracia y dictadura, entre democracia y el señor Maduro y el chavismo. Esas son las elecciones decisivas y de ahí la inmensa digamos, el reconocimiento que debemos a la oposición democrática venezolana de estar luchando contra una dictadura, apostando por la democracia. Si estas elecciones en Venezuela tienen algún tipo de legitimidad, no es por la acción del gobierno, ni porque el gobierno venezolano haya permitido que esas elecciones se celebren, sino precisamente porque la oposición, a pesar de los múltiples indicios de fraude, a pesar de la represión, a pesar de la violencia, a pesar del acoso, ha decidido jugársela, ha decidido intentar ganar por la vía pacífica, constitucional y democrática de las urnas. Por lo tanto, democracia contra dictadura en estas elecciones, eso es lo que se juega. En tercer lugar, y quiero ser muy breve, mensajes muy sencillos, realmente solo hay dos resultados posibles, no hay más. Todos lo sabemos. Y un resultado es una victoria contundente de la oposición, o si no, lo que habrá es un fraude masivo del gobierno organizado, orquestado por el régimen de Maduro. O sea, yo no creo que haya, según todas las encuestas, todo lo que hemos visto, todo lo que vosotros conocéis tan bien de lo que estáis viviendo en Venezuela y por vuestra comunidad venezolana aquí en España, solamente hay dos resultados posibles. Por tanto, victoria contundente, clara de la oposición o fraude masivo del gobierno. ¿Hay indicios de ese fraude? Sí. Vamos a ver cómo se desarrolla la jornada y en qué acaban los resultados. Pues sí, eso nos toca esperar hasta altas horas de la madrugada aquí en España para saber hasta qué punto el régimen se atreve o no se atreve a contradecir el resultado de la voluntad del pueblo venezolano, que creo que en estos momentos está votando y votando masivamente, y espero, por el cambio, es decir, por la recuperación de la democracia. Y ya para acabar, quiero decir que es absolutamente decisivo el apoyo, la reacción de la comunidad internacional. A mí me hubiera gustado que la comunidad internacional, es decir, las instituciones, la Unión Europea, los propios gobiernos democráticos del mundo, la OEA, UNASUR, las Naciones Unidas, se hubiesen implicado, hubieran presionado para una observación integral hace muchos meses. Esa observación se tendría que haber producido integral y eficaz desde hace muchos meses. En estas últimas horas eso es muy difícil. Ahora bien, quiero decir que espero
que todos los que sí han tenido la ocasión de ir de observadores, y me refiero concretamente al que fue presidente del Gobierno de España, porque me concierne más directamente, que es el señor Zapatero, estén a la altura de lo que se espera de un demócrata, y es decir, a la altura de la exigencia democrática de avalar lo que es un resultado clarísimo, creo que va a ser, de voluntad de cambio democrático y de recuperación de las libertades en Venezuela. Y ese es el mensaje. ¿Con esto quieres decir que dudas a lo mejor un poco del trabajo que pueda realizar él allí como observador internacional? Yo no quiero dudar, solo quiero dejar muy claro que espero que esté a la altura de la exigencia democrática del puesto importante que ocupa como observador internacional aceptado por el régimen de Maduro. O sea, y en eso creo que él tiene que ser exigente y ser claro y contundente en sus expresiones en defensa de los resultados que vayan saliendo, que según todos los indicios que se han tenido a lo largo de estos tiempos son, insisto, a favor de una recuperación de la democracia en Venezuela, es decir, a favor de un resultado de cambio contra el régimen y a favor de la oposición democrática. Yo espero que el señor Zapatero esté apoyando ese cambio o la observación de lo que él ve ahí sea exigente democráticamente, ¿vale? El ex eurodiputado Fernando Maura creo que estuvo hace unas semanas en Venezuela y pudo vivir como ese ambiente pre-campaña que teníamos en nuestro país. ¿Con qué sensación se vino usted de allí? ¿Con que las cosas se van a hacer bien hoy? Bueno, yo creo que la sensación que pudimos obtener la delegación del Parlamento Europeo, que estuvimos en Caracas, es una sensación que coincide bastante con lo que decía Cayetana, cuyas primeras palabras y últimas todas suscribo plenamente, pero en todo caso quiero decir que la sensación que tengo es que primero la sociedad venezolana lo que quiere es el cambio, lo quiere de una manera muy clara. Nos decían que había en las encuestas 30 puntos de diferencia de la MUD en relación con las fuerzas que apoyan al gobierno, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno de Maduro, el régimen de Maduro, por modificar toda posibilidad de resultado electoral adverso. Todo lo que ellos llamaban el ecosistema electoral, quiere decir todo lo que rodea a una democracia para entender que es una democracia, para definir que hay un poder judicial independiente, que no lo hay en Venezuela, para pensar que un señor que quiere presentarse, una señora que quiere presentarse a las elecciones lo puede hacer, no puede hacerlo María Corina Machado, no puede hacerlo Leopoldo López porque está encarcelado, no puede hacerlo Antonio Ledezma porque está encarcelado en su casa, a quien tuve además la oportunidad de visitar en ese viaje. Ese ecosistema electoral, que significa que los medios de comunicación no son libres porque la gran mayoría de ellos están en la propiedad del gobierno. En definitiva, las circunscripciones electorales que están modificadas al antojo del gobierno para que cualquiera que sea el voto beneficie de una forma clara el resultado del gobierno. A pesar de todo eso, a pesar de todas las trampas, todos los obstáculos que el régimen de Maduro ha puesto a la oposición va a ganar estas elecciones. Y es importante, por lo tanto, que se subraye esa situación de manera que ese clamor popular que va a salir del día de hoy en Venezuela no lo desoiga el régimen de Maduro, no lo desoigan las fuerzas chavistas. No pueden evitar, no pueden desoír la voluntad popular, no pueden quebrar la voluntad del pueblo. Además de todo eso, yo he visto una sociedad extraordinariamente preocupada, con una situación económica lamentable, una inflación del 200%, un petróleo que condiciona en el 95% la riqueza del país, unas colas en los supermercados para los productos básicos. He visto una inseguridad impresionante en el país, con 12 millones de armas en la calle, que pueden ser utilizadas como se hace constantemente para cualquier tipo de causa, incluso también para acabar con la oposición, como hemos visto en la reciente campaña electoral. En definitiva, yo he visto un país que quiere cambio y un país al que yo creo
que no debemos dejarle solo para que esa posición, esa posibilidad de cambio se consolide de verdad en el día de hoy y a partir de mañana empiece realmente a cambiar Venezuela para que el pueblo venezolano recupere su libertad. Ustedes, como Unión Europea, pues muy pocos representantes tienen como observadores internacionales porque el Servicio Europeo de Acción Exterior no aconsejó que fuera un grupo de parlamentarios de la Unión Europea, tampoco está la OEA. ¿Qué espera usted del papel, como decía Cayetana, y le hago la misma pregunta de Cayetana, del expresidente Zapatero? Bueno, básicamente yo lo que tengo que decir es que tuvimos una dificultad para visitar Venezuela porque no había una invitación, evidentemente, por parte del régimen y del gobierno venezolano a la delegación del Parlamento Europeo, pero también tengo que confesar aquí que yo me impuse y dije que si la delegación estaba aprobada iba yo solo a Venezuela, con lo cual provoqué de alguna manera que el resto de la delegación viniera o fuera a Venezuela y tuvimos esa visita. El Servicio Exterior tampoco tuvo una excesiva voluntad. Yo comprendo también que la labor de los diplomáticos extranjeros en Venezuela es complicada, no han suscrito todos ellos un compromiso de heroísmo por estar en un país, pero comprendiendo las cosas yo creo que es verdad que la comunidad internacional tiene que hacer algo más que observar las circunstancias que se están produciendo y desde el punto de vista de observación electoral pues también tengo muy claro que el gobierno de Venezuela solo quiere que estén presentes en el seguimiento electoral aquellas personas, aquellos partidos, aquellas organizaciones que de alguna manera le son más proclives. Por eso mis dudas y las dudas que tenía Cayetana en relación con la posición del expresidente del gobierno español las comparto. Yo creo que si ha sido invitado ha sido por algo y probablemente porque piense el gobierno de Maduro que va a tener una lectura de los resultados electorales que sea proclive a él. Espero de la responsabilidad de este señor que ha gobernado España durante un tiempo, que sea capaz de sustraerse a ese abrazo del oso del régimen venezolano y diga lo que pueda ver y lo que vea si efectivamente quiere ver la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela. Pero yo debo decir que tengo mis dudas de que así sea. Se ha sumado a la mesa Beatriz Becerra, que es eurodiputada por UPyD y vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. En esta mesa se ha hablado de una palabra que es fraude y investigando anoche quién era quién, leí una frase que decía, hay una maquinaria para dar lugar al fraude. ¿A qué maquinaria se refiere usted? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí. Bueno, la maquinaria yo creo que ustedes la conocen mejor que nosotros, que la observamos desde lejos. Durante todo el proceso electoral, que es tan parte de las elecciones como la jornada de votación, que es hoy, lo que sí se ha producido es una serie de acciones que no queda otra cosa que pensar que forman parte de una maquinaria de fraude o de preparación de un fraude, en el sentido de que se han alterado circuitos electorales, se han inhabilitado candidatos, hay muchos candidatos que han desaparecido de los medios de comunicación, hay un partido que se ha presentado con un logo en su tarjeta que es prácticamente el mismo que el de la Mesa Unidad Democrática, que hoy conocíamos además por los medios que el propio Gobierno va a reconocer como voto propio. Es decir, si esto no es una maquinaria de fraude, pues que venga Dios y lo vea. A mí me lo parece. Y lo que me gustaría insistir es que la capacidad de alterar la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas tiene varias fases. Es decir, está la previa, que es la que estoy contando, está la gincana que tienen que recorrer hasta que pueden ejercer su voto, es decir, la capacidad de desanimar y de hartar a la gente y de hacerla que no llegue hasta el punto final, está sembrada de pruebas. Eso también forma parte. Y una vez que ese voto se ha producido y que llega el recuento, pues ahí tenemos que confiar. Tenemos que confiar en que esa votación y esa lectura del conteo de los votos sea la que se corresponda con el voto ejercido y que no haya alteraciones electrónicas. ¿Qué es lo que ocurre con esto también? Que la previsión o la amenaza de qué puede pasar si sale un resultado u otro, pues también forma parte de ese conjunto.
En todo esto, ¿de qué manera tienen un papel los observadores electorales? Pues precisamente por eso. Si son observadores electorales pueden observar, pueden tener una capacidad de acción, pueden ejercer una supervisión efectiva, pero como siempre las palabras son muy importantes y aquí lo que hay son acompañantes, no hay observadores. Por eso no se han aprobado misiones de observación electoral que tienen sus propios elementos de juicio tasados. Por eso la Unión Europea no está invitada como observador internacional, por eso la OEA no está invitada y por eso lo que hay es acompañantes. Y un acompañante es alguien a quien tú le invitas para llevarle de la mano. Y en el caso de España, pues a mí es lo que me parece que es el papel que está desempeñando el expresidente Zapatero. En el momento que a ti alguien te invita, tú aceptas unas reglas del juego y las reglas del juego del acompañante es acompañar sin molestar demasiado. En definitiva, me parece nuevamente que hay dentro de ese conjunto de acciones, esa distorsión del lenguaje y de denominación de las cosas también ejerce su papel. ¿Cree usted que si se llegara en algún momento a dudar o mañana con los resultados la sensación general fuera de fraude, escucharíamos el apoyo de esa voz internacional exigiendo que se aclararan los resultados de las elecciones? Es difícil si no estás dentro y si no formas parte de todo el proceso que tú exijas. Si no estás dentro y no sabes en qué momento, en qué parte del proceso se han vulnerado los procesos y se ha salido de las reglas del juego, es muy difícil que exijas. Si no, cualquiera que no estuviera contento con unas elecciones porque pierde diría que hay un fraude. Eso tampoco puede ser y eso tenemos que ser muy conscientes de que va a ser muy complicado. Por eso es tan importante que los venezolanos que están allí, todas aquellas personas que están ejerciendo su voto, que están en el entorno de los colegios electorales, de manera pública y recurriendo a todos los instrumentos que hay, denuncie cada elemento que pueda haber con un cierto aspecto de no estar dentro de la norma. En lo que se refiere al conteo electoral, vamos a verlo. Desde luego, todos tenemos los ojos puestos allí y lo que sí puedo asegurar es que desde el punto de vista de las instituciones europeas, en particular del Parlamento Europeo, que es del que formo parte, el apoyo determinado a la democracia en Venezuela, a la recuperación de unas reglas de vida democrática y de respeto a las libertades, no voy a decir que son unánimes, porque ustedes saben que la unanimidad tampoco existe en el Parlamento Europeo, pero que las fuerzas democráticas, respetuosas con la libertad y con los derechos humanos, apoyan sin lugar a dudas a Venezuela. Muchísimas gracias. Somos unas elecciones en las que todas las encuestas dan como vencedora a la oposición. Creo que, si no me equivoco, hay una sola encuesta que no la daba como vencedora. ¿Qué ha hecho mal el chavismo? ¿Qué ha hecho bien la oposición para que esas encuestas den como ese resultado? Y esta pregunta es para nuestro otro invitado de la mesa, que es el vocero de la MUS, Luis. Bueno, la pregunta es facilita de responder. ¿Qué ha hecho mal el chavismo? Haber llegado al país. Peor que eso no puede haber. Destruyeron el país, acabaron con Venezuela, están matando al pueblo de hambre y a los que no lo matan de hambre los matan la delincuencia que ellos armaron. Y por supuesto, eso fue mermando a través de los años la capacidad de movilizar y de gente que todavía se mantenía estando el difunto Chávez vivo. Este señor Maduro, que es un señor completamente ignorante, un señor que no sé qué mérito se le pudo ver el presidente Chávez en su momento para designarlo su sucesor al trono, pero este señor terminó de acabar con lo que quedaba de país y ya no solamente con la oposición, sino ya está también acabando, matando de hambre al pueblo venezolano, chavistas y no chavistas, porque los que están muriendo en Venezuela, los que están pasando trabajo, simplemente son el pueblo venezolano, no con carné político, sino el solo hecho de vivir ahí. ¿Qué ha hecho bien la oposición? Lo primero que todo, la unidad. Eso es primero que todo, porque tener la capacidad de sentar en una misma mesa, con un mismo objetivo y un mismo trabajo, partidos de ideologías tan distintas como los que integran la mesa de la unidad, que puede tener partido de la extrema izquierda
como partidos de la extrema derecha, como partidos del centro. Bueno, y prueba de ello es que hoy están todos aquí en un mismo espacio. Todos estamos aquí y aquí solamente vemos 6. En Venezuela somos muchísimos, todos los partidos democráticos en Venezuela, la sociedad civil, las organizaciones civiles, todos estamos unidos. ¿Qué también hemos hecho bueno la oposición? Bueno, simplemente unificar los mejores candidatos para lograr tener una asamblea que trabaje por el pueblo, que trabaje para el pueblo y que simplemente sus intereses en Venezuela sean prioritarios y no los intereses y las ambiciones personalistas. Eso es lo que ha hecho, y un trabajo de hormiguita, casa a casa, puerta a puerta, hablando con la gente en la calle, los candidatos recorriendo, y lo más importante, que esto fue como una ola de lo que era la Venezuela que todos conocíamos, que las elecciones no eran como ahora, un estrés, un preparativo para ir a un campo de batalla, no, las elecciones eran una fiesta electoral, donde tú podías disfrutar en una caravana y veías que en uno de los carros que participaba en la caravana, por una ventana salía una bandera de AD, por otra salía una de COPEI, una que otra bandera del MAS, y todos de la misma familia, y se reunían, y eso sí, el partido que perdía las elecciones, pues era el que pagaba pues la rumba, como decimos nosotros, de ese día. Y esto se volvió a ver. Si tú puedes y le haces un seguimiento a todas las movilizaciones y las visitas de los candidatos de la oposición a los diferentes sectores, tú ves un festival de colores, un arcoíris de colores con las banderas de todos los partidos y de gente que no son de partidos, sino que son de Venezuela y que quieren a Venezuela y van con orgullo con su bandera 7 estrellas y con su gorra y con su bufanda, con el corazón puesto en la mano, y han salido a decirle al pueblo, ya basta, llegó la hora del cambio. Que la gente dice, no, que Maduro sale mañana. Mentira, seamos claros, Maduro no va a salir mañana. Simplemente este es el inicio del cambio. Vamos a empezar con una asamblea de gente honesta, una asamblea de opositores, una asamblea que viene preparándose con un plan y una estrategia para llevar a Venezuela a lo que queríamos, a lo que fuimos mejorado y a lo que queremos ahora, una Venezuela reconciliada. Si hay fraude, la oposición tiene esa unidad y esa fuerza para luchar para que las cosas se aclaren. Me van a perdonar mis compañeros de la Mesa de la Unidad, pero yo voy a decir algo. Y lo que yo siento es porque también lo siente mi familia que está en Venezuela, mis amigos que están en Venezuela y los venezolanos que están en Venezuela. Si hay fraude, hay calle. Así de sencillo. Esta vez vamos a ganar, pero vamos a cobrar. No como en otras oportunidades que hemos sido pensando en la no violencia, hemos sido condescendientes, hemos sido quizás un poco sumisos por mantener ya la tranquilidad. Pero es que ya no nos queda país. Y esta es la última carta que nos estamos jugando. Así que la unidad se va a mantener, y oye bien lo que te digo, Marta, se va a mantener ganando y va a seguir manteniendo, porque la única manera que recuperemos al país, la única manera que llevemos a Venezuela al sitial que se merece, como lo fue toda la vida y como lo sigue siendo, a pesar de los pesares, la perla del Caribe, se necesita la unidad. Todos tenemos que ir trabajando de la mano con un solo objetivo, que se llama Venezuela. Venezuela libre, Venezuela democrática, Venezuela segura, Venezuela en paz, Venezuela reconciliada, donde no haya venezolanos ni de primera ni de segunda, sino venezolanos, todos. Es muy atrevido decir que lo primero, si ustedes llegan a la asamblea, que van a hacer es una ley para que todos esos presos políticos estén en la calle, esas 74 personas. Eso es primero que nada, y no solamente los presos políticos, los exiliados políticos, los perseguidos políticos, los estudiantes que aunque están ahora en libertad, están bajo régimen de presentación, ¿ok? Porque es una manera de extorsionarlo, de presionarlo,
para que salieran de las calles y no protestaran. La nueva Asamblea Nacional va a velar porque se restituyan los derechos fundamentales de los venezolanos y que ya de una vez por todas veamos a Leopoldo, a Antonio, a Ceballos, y a Simonovi, a todos los presos. Bueno, imagínate, Inesita, que le acaban de poner libertad por tuitear, imagínate qué delito tan grave. A la señora que tuvo casi un año presa, una señora de 70 años, por el solo hecho de llevarle comida a los que estaban protestando en la Plaza Altamira. Eso es lo primero que va a hacer la Asamblea Nacional nueva, la Asamblea del Cambio. Restituir las leyes para restituir los derechos fundamentales y empezar de una vez por todas a trabajar y legislar para los intereses del país, no de ningún partido individual ni de ninguna personalidad y menos de unos dictadores militaristas como lo es el régimen castrocomunista de Maduro. Los expertos hablan de que esta ha sido una campaña desequilibrada y dicen que ha sido desequilibrada porque hay muchos centros de votación que se han colocado en sitios como Misión Vivienda, donde se puede controlar a las personas que van a votar, que son aproximadamente como 350, 370 mil personas. La misma Tibisay reconocía a la BBC de que sí, de que había sido desequilibrada, pero que no había sido violenta. Y todos sabemos que en un meeting, pues, un militante de AD falleció por un disparo. Esos expertos, pues, tenemos el privilegio de tener aquí con nosotros a uno de ellos. Ha sido una campaña desequilibrada. ¿Qué ha sobresalido sobre esa campaña? El miedo. A ver, sí, gracias, Marta. Y gracias a compañeros que están aquí en la mesa. Sí, ha sido una campaña desequilibrada por muchas razones, no solamente desde el punto de vista logístico de lo que significa la ubicación de las mesas de votación, como lo estaba señalando, sino una campaña desequilibrada desde el punto de vista mediático. Todos sabemos muy bien que cada vez menos espacios tradicionales en los medios de comunicación tiene la oposición. Más de 280 emisoras de radio fueron expropiadas por el presidente Chávez. Fueron expropiados canales de televisión. Ha sido mermado el uso del papel. Y todos esos elementos que de alguna manera han atentado contra el libre empresariado de la comunicación, pues también han afectado a la campaña de comunicación, no solamente esta, sino todas las campañas anteriores. En este momento, gracias a la astucia de la tecnología y a la astucia, de alguna manera, de la oposición, estamos transmitiendo vía streaming, que es un mecanismo diferente, poco controlado por el gobierno, a través del correo del orinoco.com, que son los mecanismos que ha encontrado la oposición de sumar voluntades para estas elecciones hacia la Asamblea Nacional en 2015. De alguna manera, en este mismo momento, quienes nos están viendo están mandando tweets a otras personas para que no se olviden que votar es el único mecanismo. Está utilizándose Facebook para la misma fórmula. ¿Por qué? Porque ha sido una batalla durante años de David contra Goliat. Y en esta oportunidad, Goliat se ha quedado enormemente rojo, enfundado en su camiseta roja, mientras tenemos miles de Davides, millones de Davides que estamos en este momento convencidos de que la comunicación es el mecanismo para movilizar a aquel que está dormido, sentado en su sofá, tranquilamente viendo la televisión. No es el momento ya de quedarse achantados, como se dice en Venezuela, arranchados o enchinchorrados o empantuflados. Es el momento de vestirse, de alegrarse y de proponer una Asamblea Nacional desde el voto. Después los diputados tendrán que hacer lo que tienen que hacer, que precisamente es mantener la unidad y no empezar a demostrar las diferencias ideológicas que se tienen en los múltiples partidos políticos que la conforman, sino en demostrar la necesidad de leyes que de alguna manera reconformen el tejido jurídico venezolano. Y eso es una responsabilidad enorme la que está entregando los venezolanos en este momento, cada uno en su cola tratando de mojar el dedo en tinta indeleble. Ese momento que de alguna manera está solamente en los venezolanos que habitan dentro del territorio venezolano, porque así se determina en el sistema de lo que significa la elección de la Asamblea, es el momento que estamos esperando todas aquellas personas que estamos fuera de Venezuela.
estamos esperando precisamente un ejercicio democrático digno que no pasa solamente por la ciudadanía, sino por el reconocimiento dentro de unas horas de parte del gobierno del presidente Maduro y los aparatos institucionales creados en la Constitución de 1999 para que de alguna manera se legitime esa voluntad popular. Eso sí, como no se vote, no hay nada que hacer. Toda esta cosa, toda esta enorme sala llena de personas pertenecientes a distintos partidos políticos, toda esa ilusión que está del otro lado del correo del orinoco.com y aquellas personas que nos están viendo a través de los canales de YouTube, Facebook o Twitter, toda esa ilusión no se puede concretar si la gente no sale a votar, si la gente no se mueve de esa silla para votar y no se logra hacer absolutamente nada si la voluntad popular, a pesar de las muchas circunstancias que se puedan crear, como por ejemplo le acaban de dar unos golpes a un periodista en frente de un centro electoral, o como cualquier otra cosa, a pesar de eso, si a pesar de toda esa represión que sabemos que existe desde hace muchísimo tiempo, si a pesar de toda aquella manipulación absoluta del sentir no se deja de lado por un rato, no se puede lograr esa transformación que estamos hablando, estas personas que estamos en esta mesa tratando de llamar a eso, al voto. Quiero que me expliques un poco lo de el logo ese que está al lado en la esquinita, que es muy parecido. Estratégicamente lo han hecho bien, no lo podemos negar. Sin duda alguna es un trabajo icónico estupendo. ¿Consecuencias? Consecuencia ha sido una tarea enorme por parte de la oposición de demostrar con pintura en distintas fórmulas y formas de expresar que es solo abajo y a la izquierda donde tiene que votar la unidad. Solamente ese cuadrito azul celeste abajo y a la izquierda donde tiene que votar la unidad. Todos los demás son votos para el chavismo. Todos los demás cuadritos son votos para el chavismo. Solo el de abajo y a la izquierda es el voto de la unidad. Evidentemente, la estrategia comunicativa, producto de un manejo icónico muy bien pensado y muy bien trabajado por parte del chavismo, podría generar confusión. Pero entonces, visto que la tarjeta electoral es tan grande y tiene tantas opciones, pues habría que saber que todas las opciones son del chavismo, menos la de abajo y a la izquierda, que es de la oposición, la de la tarjeta de la Unidad Democrática. En el mismo orden que hemos comenzado, quiero hacer como un cierre de esta mesa de análisis y no sé si aventurarlos a decir cómo será esa balanza. No sé, hacer previsiones es muy difícil. Yo puedo expresar un deseo como demócrata, como persona concernida por la libertad, por el Estado de Derecho, por la democracia, y que sea una victoria muy contundente de la oposición democrática, de la unidad. Y solamente por cerrar y por enfatizar dos ideas, ¿no? Este tema de la movilización, que no hay que tener miedo a ir a votar, no hay que tener miedo a la movilización democrática, ¿no? Lo único que puede generar o debe generar miedo es la continuidad de un régimen que provoca violencia y miseria. Y a la comunidad internacional, insisto, porque estamos desde España, también que no haya miedo a llamar a las cosas por su nombre ni a reconocer los hechos como son, ¿no? Aquí hay que elegir entre ser coartada del chavismo o defensores de la democracia. Ese es el papel de la comunidad internacional en estos días decisivos y en estas horas decisivas. Y especialmente, insisto, en este caso en el señor Zapatero, que como español está ahí, yo como española me afecta más directamente, pero no solamente a él, insisto, esa es la elección que tiene que hacer, coartada de un régimen que agoniza, un régimen que propugna y que genera violencia y miseria en su país, o defensores de la democracia. Yo espero que triunfe la democracia esta noche y que sea el inicio de un proceso de recuperación de libertad en Venezuela, que es lo que deseamos todos. Fernando. Bien, básicamente dependerá el día de mañana de lo contundente que sea el resultado de hoy y del número de votos que obtenga efectivamente la mesa de la Unidad Democrática, la Mesa para la Unidad Democrática. Si efectivamente ese resultado es muy importante, será muy difícil que el régimen de Maduro pueda burlar ese resultado y vaciar de competencias esa asamblea que se cree mañana, gobernar por decreto y hacer lo que ha venido haciendo en estos últimos
años. La oportunidad después de 17 años de chavismo hoy es revertir las cosas, es cambiar la situación en Venezuela. La oportunidad de cambiar la democracia, el espacio mínimo de democracia que les queda a los venezolanos en el día de hoy, que es básicamente votar y votar en condiciones, como se ha visto, muy difíciles, una economía absolutamente destrozada, una sociedad que padece una inseguridad absolutamente manifiesta. Cambiar dependerá del resultado y de la contundencia que se tenga en el día de hoy, y también dependerá de que todos, desde nuestras responsabilidades, asumamos que tenemos algo que decir en relación con el futuro de Venezuela, porque la libertad no es un fenómeno que se pueda disfrutar en un solo país. La libertad es algo indivisible que debe operar en todos los lugares del mundo, y especialmente a nosotros, como españoles, con esa relación fraternal que hemos tenido históricamente con Venezuela, más aún nos conviene y nos importa subrayar que la libertad de Venezuela también forma parte de nuestra libertad como españoles. Beatriz. Pues sí, efectivamente, hacer un avance de resultados es complicado. Yo lo que sí estoy convencida es de que la oposición va a ganar. Eso estoy convencida, y los únicos que van a saber por cuánto va a ganar la oposición es el Gobierno. Eso también es algo de lo que estoy convencida. Creo también que esa victoria va a tener que trasladarse públicamente, y la duda está en de qué manera se va a hacer, con qué tipo de reconocimiento y con cuánta retirada de capacidad a la Asamblea. Esa es la duda, pero la oposición va a ganar, lo cual es una enorme victoria para la democracia y para Venezuela. Yo, si me permiten, para terminar, me gustaría leerles unas palabras de una compatriota suya, una venezolana que vive en España y que tiene una actividad permanente y muy comprometida con todo lo que está pasando en su país, y hoy publicaba un post que se llama Antes de votar, y como todavía están votando los venezolanos y les quedan muchas horas de votar, pues me gustaría leerles esta parte final que dice: antes de votar, recuerda todas las lágrimas de frustración y dolor que has derramado en estos 17 años, en todas las colas injustas que has tenido que hacer. Reflexiona, respira profundo y siente cómo, con un sencillo gesto, ayudas a dejar atrás el periodo más sangriento y mediocre de nuestra historia. Piensa en la grandeza del Ollantaytambo, en la fortaleza de este país, en los millones de personas que quieren vivir en paz. Mira la pantalla sin miedo, vota para retomar las riendas de Venezuela y convertirla en el lugar que realmente merecemos. Vota y sal sonriendo, feliz por no haberte vendido, por haberle dado una manito a tu país. Gracias. Gracias. Luis. Bueno, nosotros sabemos que vamos a ganar. El por cuánto, como lo dijo la eurodiputada y lo han dicho los compañeros del panel, solo Dios y el CNE sabe por cuánto vamos a ganar. Pero vamos a ganar. Vamos a ganar, sabemos que vamos a ganar bien. Las encuestas, yo particularmente, como te lo dije a Marta, yo no soy muy creyente de las encuestas. Mis encuestas son la calle. Basta con ver todo lo que vimos, los cierres de campaña, con presidente incluido, con regalo de tablets, televisores, bolsas de mercado, a lo que ellos están acostumbrados, y no lograron ni una cuarta parte de gente como lo logró la oposición, sin nada. Como decimos en nuestro eslogan, yo fui porque quise, no porque me pagaron. Y así fueron todos los venezolanos a votar. No fueron porque les pagaron, sino por el amor al país. Y cuando los que estamos aquí, que estamos lejos en distancia, en la puerta del CNE de pensamiento y corazón, digámosle a los familiares nuestros que están en Caracas, a nuestros amigos, vamos a salir a votar, vamos a agarrar de la mano al vecino que no ha votado. ¿Cuántos caben en tu carro para llevarnos e ir todos juntos a votar? Y cuando estés frente al centro de votación, simplemente piensa en los estudiantes asesinados y torturados. Piensa en los más de 300.000 muertos que van desde que Chávez llegó al país. Piensa en el trabajo que pasa horas frente a los automercados, frente a las farmacias,
para poder conseguir un papel higiénico, una toalla sanitaria o un desodorante o simplemente una medicina. Piensa cuando vas a los hospitales y que para que te puedan medio atender tienes que llevar la sábana, la cobija con que te van a arropar, la gasa con que te van a atender, el medicamento que te van a poner, casi que te tienes que llevar el médico montado al hombro. Eso es lo que tienes que pensar a la hora de votar. Y con esa rabia, esa indignación, estámpale ese dedo en vota todo, abajo y a la izquierda, donde está la mano de la unidad. Piensa en Venezuela y vamos a ganar. Vamos a ganar y vamos a cobrar. Y aquí vamos a estar hasta el último escrutinio, hasta que la misia diga los resultados son irreversibles, ha ganado la oposición democrática venezolana. Max. Pues un llamado final a votar, evidentemente, lo que han dicho todos. Yo sí creo que los índices dicen que la oposición va a ganar las elecciones. Espero, sinceramente, que gane las elecciones, igual que tú. Espero que sea reconocido esa diferencia de votos y que de alguna manera el señor presidente Nicolás Maduro y el señor Diosdado Cabello se den cuenta y reconozcan que hay otra mitad de país que desde 2013 está diciendo somos otra mitad de país. Que las elecciones del año 13 demostraron que había dos enormes mitades y esas dos enormes mitades se van a manifestar hoy. Se van a manifestar generando de alguna manera una distancia que va a ser, desde mi punto de vista, para la oposición. Pero que sin ese reconocimiento no pasa por entender que hay dos países, no va a haber posibilidad de construir la paz necesaria para que no haya 25.000 muertes al año por asesinato. Y eso yo creo que es un elemento norte también sumado a los temas de papel higiénico, toallas sanitarias y todo lo demás. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Ustedes siguen aquí. Recuerden que es #Venezuela Elige. Recuerden que estamos en streaming a través del correo del orinoco.com y PR Noticias para que se lo digan a toda su gente en Venezuela. Y nos veremos, no sé si dentro de una hora y media, haremos otra mesa de análisis y nos volveremos a ver las caras. Muchísimas gracias.